Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Estamos viendo el alimento diario de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto, las promesas de Dios. En esta oportunidad vamos a ver el mensaje número 8, que se titula La llave que abre el libro de Hebreos. Este es un mensaje bastante profundo. Para entender el libro de Hebreos, necesitamos recordar que en Juan 14, del 1 al 3, el Señor Jesús habló de un lugar que Él iría a preparar para que nosotros lo recibamos. Con la revelación divina que hay en esta palabra, entendimos que ese lugar al que se refieren estos versículos es el propio Padre. Por lo tanto, Él no es físico, sino que está en la esfera celestial y que está en la dimensión eterna. En el universo, además del espacio, existe la dimensión del tiempo. Por esto, hermanos, el hombre está limitado con respecto al tiempo y al espacio por su cuerpo físico, pero su origen es el soplo eterno de Dios, como lo vemos en Génesis 2:7. Una vez desaparezca el cuerpo, con la muerte del mismo, el Señor lo liberará de lo físico y material, y así podrá ser parte de la esfera espiritual. Esto nos confirma que somos eternos, pero nuestra alma, a pesar de ser eterna, se adapta también a la esfera de las cosas físicas. Por esto, no hay duda que fuimos creados con material eterno y celestial. Por tanto, debemos pensar y buscar las cosas de arriba, tal como lo muestra el libro de Colosenses. El Señor Jesús vino a esta tierra encarnado en un cuerpo físico que vivió y murió para redimirnos. Fue resucitado y nos regeneró por el Espíritu para hacernos seres espirituales. Después que resucitó, fue liberado del cuerpo físico. Por tanto, salió de esta dimensión física y no está limitado al tiempo ni al espacio. Su cuerpo ahora es resurrecto y no está restringido con la materia. En la resurrección, Dios lo recibió para dentro de sí mismo y entró al plano de la eternidad. Oh Señor Jesús, qué misterio, qué grandeza de Dios. El mensaje de esta semana recibe el título La llave que abre el libro de Hebreos. Y podemos considerar un encargo central, que podríamos dividirlo en 3 porciones. El primero es ejercitar la fe creyendo en la palabra de Dios y recibiéndola con fe. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y revelación, pues no lograremos tocar la realidad del Señor con los sentidos físicos, tal como lo vemos en Hebreos 3:7, que nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un segundo punto sería que debemos recibir la palabra en el Espíritu, no en la mente, no en el entendimiento humano, sino en el Espíritu, para poder disfrutar las realidades espirituales que esta palabra contiene. Y un tercer punto podría ser, así como Cristo fue glorificado y está hoy en el trono del Padre, Él nos abrió un camino para que nosotros podamos llegar a esa misma meta de ser glorificado. Alabado sea el Señor. Qué privilegios, hermanos. Vamos a ver Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3.
que nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, y os prepararé lugar, vendré, y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y leamos también Juan 14:20, que nos dice lo siguiente: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hermanos, Dios desea que seamos glorificados por medio de ser recibidos e insertados en el Padre. El Señor Jesús, por su muerte y resurrección, como el Hijo del Hombre, fue recibido hacia adentro del Padre. Igualmente, nosotros estamos siendo preparados para llegar a esta realidad. Leamos 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 15. Nos dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y leamos también Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la sanidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh, Señor Jesús, qué grandeza de Dios. Estos versículos nos muestran que necesitamos entrar en la dimensión espiritual. Aquí vemos, hermanos, que necesitamos estar en el espíritu, ejercitar nuestro espíritu para poder entender y disfrutar todas las realidades espirituales de Dios que están contenidas en el libro de los Hebreos. Así como Dios habita en lo inaccesible, nosotros también, para disfrutar eso, nosotros debemos entrar en esa dimensión, en el espíritu. Por tanto, hermanos, necesitamos comprender esos misterios, pero esto es posible si salimos de la esfera física y de la mente racional. Hermanos, debemos reconocer que nuestra mente cartesiana solo entiende las cosas terrenales, las cosas físicas, materiales y tridimensionales. Por eso es difícil entender la dimensión espiritual, porque pertenece a una esfera superior, pertenece a la esfera de la eternidad. Los invito a leer Romanos 5, versículos 1 y 2. Amén. Estos versículos nos dicen lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Igualmente, leamos Hebreos 11, versículo 3. Nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y leamos también el versículo 27, que nos dice: por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo
al invisible. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que para disfrutar la realidad espiritual necesitamos no solo ejercitar el espíritu, sino activar nuestra fe, porque debemos creer en que nuestro espíritu humano y nuestra alma son eternos, porque provienen de un elemento eterno, vienen del elemento eterno de Dios, el Creador. También debemos creer que cuando fuimos regenerados, nacimos del Espíritu, tal como nos lo dice Juan 3:6. Nos dice, el Señor le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Por tanto, hermanos, debemos creer que es una realidad espiritual en nosotros, los hijos de Dios. Nosotros nacimos del Espíritu, por lo tanto tenemos la eternidad de Dios en nuestro espíritu. Qué bendición, hermanos, qué privilegio que Dios haya realizado, hecho este plan para nosotros. Un tercer punto podría ser, ¿cuál es nuestra necesidad? Crecer, que así como el Señor Jesús, creer que así como el Señor Jesús, cuando fue glorificado, no estuvo más limitado por el tiempo ni por el espacio. Un día, cuando nosotros seamos glorificados, estaremos en igual condición al Señor Jesús. Es decir, ya no estaremos limitados por el tiempo y el espacio, sino que seremos como el Señor. Qué bendición, qué misericordia de Dios. Seremos tal como Él es. Los invito a leer Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nos está mostrando que cuando se aparece a los discípulos, Él no estaba limitado por el tiempo y el espacio. Entonces, hermanos, necesitamos creer en Cristo y nacer de nuevo. Un día nos libraremos del cuerpo terrenal, de lo físico, porque fuimos creados del soplo de Dios y regresaremos al Padre. Nosotros que nacimos y crecemos en un cuerpo físico, solo lograremos entender las cosas materiales y visibles. Pero Dios está en la esfera invisible. Por eso la palabra nos anima a pensar y a buscar las cosas celestiales y no las terrenales, tal como nos lo dice Colosenses 3, del 1 al 3. Amén. Vamos a leerlo. Estos versículos nos dicen, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh, Señor Jesús, necesitamos buscar las cosas de arriba. Señor Jesús, haz que nuestros ojos, que nuestras miradas estén puestas en Cristo Jesús, como nos dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Veremos también en el día miércoles, nos habla de la conexión del hombre con Cristo en la dimensión eterna. Leamos Efesios 1, del 20 al 21. Amén. Nos dice lo siguiente, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Leamos también Santiago 1:17. Nos dice este versículo, toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí la palabra nos muestra que después de la resurrección, el Señor Jesús dio eficacia eterna a todos sus logros. Vemos en el transcurso de este mensaje, la palabra nos muestra que Dios está en otra dimensión. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo podremos conectarnos con nuestro Dios? La respuesta sería, por medio del Espíritu, el hombre se conecta al Dios eterno. Supongamos que tenemos una línea recta de tiempo, conformada por la eternidad pasada, por la eternidad futura. Asimismo, están también la fundación del mundo, la encarnación del Señor, su crucifixión, resurrección y glorificación. Si esa línea temporal se dobla y se transforma en una circunferencia, nosotros podríamos entender lo que es la eternidad. Si unimos los dos extremos, formamos un círculo y al unir los puntos se resuelve el asunto del tiempo, porque en una circunferencia, no tiene ni principio ni fin, ni se puede hablar de antes o después, porque representa la eternidad. Por lo tanto, el libro de Hebreos nos muestra que todo lo que Jesús hizo en el tiempo fue puesto dentro de la eternidad. Hoy tienen vigencia eterna. Leamos Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 nos dice lo siguiente: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En este versículo vemos que el Señor obtuvo eterna redención. En este libro de Hebreos vemos que Cristo, que estaba limitado por el tiempo y el espacio, cuando Él estaba en la carne, Él se ofreció a Dios. Todo lo que Él hizo aquí en esta tierra, su obra redentora, su encarnación, su vivir humano, su muerte en la cruz, todo esto lo ofreció al Padre por el Espíritu eterno y fue insertado en Dios en la eternidad. Y esto permanece vigente en el tiempo. Gracias al Señor, Él nos perdonó y reconcilió con Dios. Y esto permanece vigente en el tiempo. Porque el Señor ahora está en esa dimensión eterna. Él está glorificado. Hay un portal para entrar en esa realidad, o sea, una puerta, y esa puerta que nos lleva a esa dimensión de ser glorificado es la fe. Por eso cuando escuchamos la palabra, no podemos considerarla desde nuestro punto de vista, desde la lógica humana, sino que debemos abrir nuestro corazón y creer en la palabra, como nos dice Segunda de Crónicas 20:20. Vamos a leerlo nuevamente, siendo que este es un versículo muy conocido, pero vale la pena recordarlo. Amén. Segunda de Crónicas 20:20. Nos dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, hermanos, necesitamos creerle al Señor, creerle a los profetas. Si nosotros creemos en nuestro Dios, estaremos seguros, estaremos guardados. Y si creemos a los profetas,
nosotros vamos a ser prosperados en todos los ámbitos. Por eso damos gracias al Señor. Por último, leamos Hebreos 1, del 1 al 4. Amén. Hebreos 1, del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Señor Jesús. Vemos en estos versículos, nos revelan que Jesús logró ser glorificado y nosotros también podremos lograrlo por medio del Espíritu Eterno, que ahora mora en nosotros. Por tanto, el libro de Hebreos menciona tanto la parte humana como la parte divina de Jesús, mostrando que estando Él entronado en su gloria, sigue siendo ese hombre glorificado. Nosotros también podemos alcanzar ese mismo estado. Ese debe ser nuestro anhelo, esa debe ser nuestra meta. Eso hemos sido, por eso nosotros hemos sido llamados, como dice la palabra, que Él ha de llevar sus muchos hijos a la gloria, pero para llegar nosotros a esa realidad es necesario que los atributos divinos de Dios sean trabajados en nosotros. Esto es la glorificación. No podemos ver, hermano, que esta glorificación no se logra con facilidad. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Porque todo lo que nosotros somos va a ser insertado en el Padre. Y la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Allá no va a entrar nada de nuestro ser natural. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio del Espíritu Eterno, el cual va siendo incorporados en nosotros, el cual va incorporando en nosotros los atributos de Dios, que son el amor, la unidad, la santidad, la luz. Todo esto se va incorporando poco a poco en usted, en mí, en todos nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza hoy? Cristo en nosotros es nuestra esperanza hoy, porque Cristo, como el Espíritu que hoy mora en nosotros, nos está saturando de todos los elementos de Dios para que un día seamos completamente saturados de Dios y así podamos ser glorificados. Estos son puntos muy elevados que nos llevan a reflexionar y nos animan a poner en práctica. Entonces, hermanos, esto nos está mostrando que para abrir el libro de Hebreos necesitamos salir de nuestra mente racional para entender las cosas de la esfera espiritual. Damos gracias al Señor por esta palabra. En un segundo mensaje continuaremos mirando todas las riquezas y toda la profundidad que hay en este mensaje número 8, la llave que abre el libro de Hebreos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu luz y tu sabiduría. Señor, gracias por mostrarnos ese plan maravilloso que tú tienes con nosotros. Señor, tú enviaste a tu Hijo y Él pagó un precio muy alto por amor a nosotros. Pero tu deseo, Señor, es que a través de este vivir, nosotros vamos siendo alcanzados por ese amor grande tuyo. Señor, tu deseo
es que nosotros regresemos a ti y seamos incorporados en el Padre. Por eso damos gracias al Señor. Permite que cada día nosotros nos dejemos perfeccionar y podamos avanzar, podamos seguir creciendo hasta que un día podamos regresar al Padre. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Amén.